Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cuéntame de qué va. Y en esta ocasión me fui a platicar con uno de los estudios de edición y postproducción más talentosos que hay en México, España, y me voy enterando que acaban de abrir oficinas en Colombia. ¿Puedes creerlo? Colaboran en grandes proyectos para plataformas digitales, televisión y cine. Han sido responsables de contar historias muy bien recibidas por el público, como lo son Luis Miguel la serie, Sin querer queriendo, Ogly, la 1 y la 2, La Reina del Sur, Custodia repartida, entre muchos más. Vamos a conocer su funcionamiento y qué hay detrás de este gran equipo tan talentoso, detrás de tus pelis y series favoritas. ¡Vente! ¡Vamos! Estudio de edición cinematográfica dedicado a dar forma a las historias a través del montaje. Su equipo de edición aporta talento, experiencia y una mirada narrativa única. Han creado un entorno donde la creatividad fluye sin límites, brindando a su equipo y clientes las mejores condiciones para que cada proyecto alcance su máximo potencial. Su foco principal es contribuir al proceso creativo, encontrando la emoción, el ritmo y la estructura que cada relato necesita para cobrar vida en la pantalla. Acompáñenme a descubrir cómo surge La Corte. Bueno, Martín, muchas gracias por invitarnos. Es un placer siempre hacer estas cosas y más contigo. No estamos muy acostumbrados a platicar en público, pero lo vamos a intentar, ¿no? La Corte surgió un poco de la necesidad de evadirnos un poco de esa soledad intrínseca del editor, ¿no? El editor es un personaje como que siempre se ha visto como alguien solitario que está en su guarida y que el director se pone detrás de él para contar historias juntos, ¿no? Pero siempre ha sido una figura en la que se ha depositado mucha confianza y que ha tenido mucha responsabilidad en el mundo del cine. Y nosotros lo que queríamos de alguna manera es, a raíz de que empezó todo este boom de las series, donde se demandaban equipos, más que editores con sus asistentes, sino más bien equipos, empezamos a ver la necesidad de intentar crear esos equipos y crear equipos que fueran sólidos y que funcionaran para responder a las necesidades que estaba dando el mercado en el 2017, por ahí, que es cuando empezamos a pensar que esto podía ser una buena idea, formando esos equipos de edición, construyendo equipos de edición sólidos, que se conozcan, que aporten algo más de lo que pueden aportar diferentes profesionales de la edición que se juntan por un proyecto, sino hacer un equipo de edición a larga duración, que vaya mutando, creciendo, formándose, y bueno, esa fue la necesidad. La propia industria nos la marcó y nuestra manera de afrontarlo fue eso, empezar con un equipito, donde tú estabas también en aquel inicio, y poco a poco, a medida que vimos que iba funcionando lo que estábamos haciendo y que a los clientes les gustaba lo que estábamos haciendo, nunca, digamos, pensamos lo que tenemos ahora mismo como tal, pero sí teníamos claro que ahora que estamos en este punto, que queríamos llegar ahí, ¿no? Pero no lo visualizábamos tan claro, no sabíamos cómo. Pero el camino nos ha ido marcando, ha ido creciendo de una manera espontánea, hemos crecido desde el talento y a partir del talento y de nuestra gente y de nuestro equipo, pues hemos ido creando esta oficina, luego hemos creado la otra y luego hemos ido comprando sillas mejores, monitores mejores, a medida que todo eso iba creciendo, no al revés, ¿no? Claro. Oye, y se tuvieron que adaptar, ¿no? A este cambio técnico también, supongo, porque vinieron nuevos retos, ¿no? Las plataformas comenzaron a llegar, porque venían de publicidad, de cine, y ¿cómo fue ese proceso? ¿Tuvieron que aprender? No sé, yo creo que también fue parte del camino, ¿no? O sea, como que las cosas fueron evolucionando y nosotros fuimos evolucionando con las necesidades de la industria, ¿no? Creo que un poco aportando a lo que dijo Sam, o sea, parte de lo interesante de La Corte es que nos juntamos un grupo de personas que nos apasionaba la edición, ¿no? Y que a lo mejor hubiésemos sido amigos fuera de La Corte o algo así, pero cuando estábamos dentro de la sala nos dimos cuenta de que hablábamos de esto, ¿no? Nos gustaba esto. Entonces creo que dependiendo de la formación de cada uno, fuimos como juntando fuerzas y energías y cosas que a lo mejor Sam sabía y yo no, ¿no? O Ana sabía con su experiencia, entonces fuimos como juntando estas, no sé, cosas Se que fueron sabíamos, complementando, ¿no? nos fuimos complementando, ¿no? No sé, como que fue muy espontáneo que cuando la gente fue entrando fue sumándose a esta misma energía que traíamos de un principio, ¿no? No fue, para complementar, no fue como de 0 a 100, ¿no? O sea, fue muy progresivo.
obviamente teníamos que ganarnos el respeto de los clientes, teníamos que darnos a conocer en esta faceta también. Y teníamos que, y estaba creciendo mucho, y igual los productores o los directores con los que habíamos trabajado antes no eran los mismos que en ese momento estaban empezando a hacer series, ¿no? Entonces teníamos que darnos a conocer poco a poco en ese proceso, ¿no? Y técnicamente, que decías, que me parece interesante, es con los 4 pesos que teníamos, cómo podíamos intentar hacer un trabajo en equipo cuando aún no existían herramientas como el production de Premiere, por ejemplo, o no teníamos un servidor Nexus para hacer un sistema de trabajo en Avid. Entonces, pues bueno, me acuerdo que trabajábamos con Dropbox, ¿no? Ahí que se desincronizaba y era una locura todo, y era como discos duros atados con una cuerda y un candado a la mesa. O sea, era todo muy así chabacano, como dirían, ¿no? Pero bueno, pues poco a poco ir creciendo, de repente las plataformas empezaron a pedir más seguridad y nosotros justo pues teníamos ya un poquito más de dinerito para invertir a eso, y fuimos creciendo como todos un poco, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que nosotros como estudio de edición somos más libres en el sentido de que no necesitamos monitores de $50,000 para trabajar. No necesitamos grandes servidores ni salas Atmos ni nada, ¿no? O sea, nosotros lo que necesitamos es gente que quiera editar, talento que sepa desarrollar su trabajo, y necesitamos lo mínimo para poder trabajar cómodos y que nuestra creatividad o nuestro trabajo lo podamos desarrollar en las condiciones. Pero eso nos da cierta libertad con respecto a otros estándares de la industria que sí exigen tecnológicamente Sí, unos un avances, requisito tecnológico, Eso. ¿no? Para hacer, sí. Y ahora que actualmente ya están con bastantes proyectos, ¿cómo es que ustedes los van, en primera, pues cómo los van consiguiendo, cómo se van acercando a las productoras, a los productores? Supongo que es también un tipo de venta, ¿no? De vender, de buscar. ¿Y cómo lo van gestionando con sus 2 oficinas alrededor? O sea, tienen una en España, una en España y otra en Barcelona. Y en México, ¿cómo es que ustedes van organizando todo este proceso? Hay muchas preguntas que responder ahí, pero una muy principal es que a lo largo de los años y de la experiencia hemos sumado gente que de verdad marca la diferencia en nuestra empresa, como el equipo de producción, con Rocío a la cabeza, Bere y Ingrid en España. Creo que eso nos ayuda a nosotros como editores, como decía antes, a centrarnos en no perder el norte de nuestros clientes y en no perder el norte de nuestra profesión. Yo soy Sam, soy el CEO de La Corte, lo que quieras, pero al final soy un editor que lo que me gusta es levantarme cada mañana y sentarme a jugar, a editar y a contar historias, ¿no? Y esa tranquilidad, que al principio no la teníamos, porque al principio le decíamos todo, nos la da nuestro back office, que dice Alejandro, nuestro socio, mucho, ¿no? Que es ese equipo, tanto de producción como nuestra directora financiera, nuestros contadores, Alejandro Lázaro, nuestro socio en España, que él se encarga un poco más de organizar, aparte de editar, también de organizar un poco toda esa parte. Es el equipo que hemos ido construyendo, que cada vez nos facilita más el hecho de seguir siendo piezas clave como editores dentro de cada proyecto y seguir pudiéndonos sentar a hacer lo que sabemos hacer y lo que queremos hacer. En cuanto a labores de venta y estas cosas, cómo llegan los proyectos, cómo los gestionamos, ahora mismo tenemos 3 oficinas, 4 oficinas, pero 2 son en Ciudad de México, una es en Madrid y una es en Barcelona. Nosotros somos más o menos alrededor de 30 personas, entre editores, asistentes, producción, etcétera, trabajando en unos 5 o 6, a veces hasta 10 proyectos a la vez. Y obviamente eso necesita una logística, bueno, compleja, ¿no? No muy compleja, pero compleja, que se ha ido construyendo a lo largo de los años. Ahora mismo nosotros tenemos servidores conectados, los servidores donde trabajamos están conectados en los 2 países y podemos llegar aquí a México, soltar un disco duro, guardarlo en nuestro servidor y que a la hora estemos trabajando desde Barcelona, donde yo estoy, la mayor parte del tiempo, en ese proyecto. Digamos que un plus de La Corte es que la edición nunca se detiene,
¿no? Porque mientras en México se duerme, en España y Eso, viceversa, ¿no? eso lo hacemos, eso sirve mucho. Generalmente los equipos son mixtos, es decir, Ok. tenemos gente en México porque nuestros mayores clientes son en México. Y obviamente el cliente le gusta sentarse y ver y sentir que está ahí y trabajar, y eso no lo perdemos, pero a la vez le damos la oportunidad de compaginar ambos franjas horarias, ¿no? Y a mí me sirve mucho. Yo me levanto por la mañana y los asistentes ya han ido trabajando, o los editores, entonces me siento, veo, o de repente hablo con los directores muy temprano en su mañana y ellos ya tienen el resto del día para seguir trabajando y despreocuparse de la edición, ¿no? Entonces, eso es un proceso que hemos ido ajustando y que es un beneficio también, ¿no? Pero al final, esto, como dice, ¿cómo consigues proyectos como tal? Al final, esto es básicamente cumplir en tu labor como editor. Dejar a tu director o a tu productor contento cada vez que trabaja contigo. Involucrarte en ese proceso creativo de remover las entrañas de la película o de la serie y que salga algo que funcione. Y hemos tenido la suerte en ese sentido, que yo lo de la suerte siempre lo pongo entre comillas, pero bueno, sí, de que los proyectos que hemos hecho, muchos han sido éxitos en México, y eso nos ha dado también nombre y nos ha ido dando, y bueno, un poco en general es eso, ¿no, Manu? ¿Tú cómo lo ves? Algo muy padre es que la corte ha crecido orgánicamente, ¿sabes? O sea, desde que comenzamos, porque empezamos los que ahora somos los socios, ¿no? Sí. Pero que empezamos nosotros haciendo este grupo de editores y como repartiéndonos un poco la idea de, bueno, pues Sam tiene más skill para vender, ¿no? Entonces, vamos a, ¿no? Entonces como que creo que de boca en boca fue creciendo un poco, pero por eso, ¿no? Porque el trabajo daba de qué hablar, ¿no? Claro. Nosotros, o sea, el trabajo hablaba por nosotros. Y como el trabajo hablaba por nosotros, la gente escuchaba a nosotros. Y fuimos creciendo orgánicamente y empezamos a tener un equipo de producción más grande porque teníamos más proyectos y a la vez más editores y todo fue creciendo. Hasta el punto que ahora ya estamos tirando de redes sociales, Instagram, ¿no? Facebook, LinkedIn, una página web que vamos a estrenar. Entonces, como que todas esas cosas también nos dan vista y proyección hasta clientes porque siempre nuestra idea es crecer, ¿no? Yo siento que ahora estamos en el mejor momento, ¿no? Han pasado muchas cosas y ahora estamos ya por fin asentados. Yo ahora vengo de Barcelona, que tenemos un equipo de 10 personas allí, y pasé por Madrid para ver el equipo, y cuando llegué aquí, llegó un día en el que Ana, nuestra socia, y yo nos miramos y decíamos, como lo hablaba ayer con Manu, qué equipazo tenemos, ¿no? O sea, es que es el mejor equipo que podemos tener ahora mismo. O sea, no hay nadie que no esté en ese nivel de motivación y de excelencia un poco, dentro de nuestros parámetros. No estoy hablando de los parámetros de la industria ni nada, ¿no? Yo siento que tenemos un equipo excelente ahora mismo, que se respeta, que colabora, que crece cada día, y eso es lo mejor para nosotros. O sea, sentimos que lo que hemos hecho hasta ahora vale la pena. Esto tiene que tener su propia identidad, tiene que tener su lugar, y que la gente sepa que cuando viene a la corte va a encontrar, obviamente, cada uno con nuestra personalidad, ¿no? Cada uno con nuestro trabajo, nuestro currículum, nuestra manera de ser, pero va a encontrarse en un lugar seguro donde su historia puede, ¿no?, trascender. ¿Cuáles son las características que ustedes buscan en los editores para que puedan colaborar en su equipo? ¿Qué es en lo que más se fijan? Y mira, yo personalmente, pues son dos cosas, ¿no? Obviamente creo que siempre tiene que estar la parte profesional, ¿no? Donde yo vea que un editor pues, sabe contar una historia, no sabe atacar una secuencia, pero también me interesa mucho, sobre todo, que sea un editor o una editora que sepa trabajar en equipo, ¿no? Ujú. Porque al final esto es colaborativo. Entonces, para mí es muy importante que sepan trabajar en equipo, que les apasione la edición, que hagan un esfuerzo, ¿no? Nosotros tratamos siempre de poner nuestra mayor pasión en cada proyecto y cuando trabajamos con alguien queremos que eso esté reflejado también, ¿no? Las ganas de trabajar, las ganas de contar una historia, que le apasione, que nos lo enseñe. O sea, uno ve a alguien cuando está editando y dice, no, esta persona sí.
Pero pues para mí lo importante eso es, ¿no? Lo vital es que tenga ganas. El talento es algo que se puede ir moldeando. Es verdad que hay gente que pues como yo no sé hacer nada más que no sé editar, ¿sabes? Me refiero, hay gente que de entrada pues quiere pero no puede, ¿no? Pero luego hay una parte de formación y de ir poco a poco esa caja de herramientas que uno necesita como editor, irla llenando cada vez de más utensilios, de más herramientas, ir cogiendo esa experiencia y ir soltándote también a nivel de carácter, de personalidad, de cómo te relacionas con el director, con el productor, ir creando poco a poco esa personalidad como editor y esa caja de herramientas, irla aumentando para que entonces tengas más recursos y tengas más vías de poder afrontar una escena complicada o de poder afrontar un capítulo que necesita una reestructura o de poder afrontar una relación con un cliente o un director, un compañero que no es una persona con la que te llevarías muy bien en la vida normal, pero tienes que entender lo que está queriendo transmitir y hacerlo de manera profesional. Entonces, eso yo creo que es un proceso largo y hay gente que lo va asimilando mejor y es un proceso que necesita mucha predisposición y mucha actitud positiva y actitud de trabajo para poder lograr los objetivos. Yo creo que ahora mismo lograr tener una coraza como editor potente, ¿no? Todo el equipo que tenemos está en esa línea, ¿no? Que son grandes profesionales y en general, la verdad que hemos tenido mucha suerte con la gente. Pero eso creo que es fundamental, la actitud y una cosa muy importante para mí que me enseñó Alejandro, que es nuestro maestro, aparte de nuestro socio en muchas cosas, dice que no hay que juzgar el material, ¿no? Y a mí es algo que me empieza a doler el estómago cuando tengo a alguien en el equipo que juzga el material, ¿no? Porque al final nuestro trabajo no es juzgar el material. Nuestro trabajo es ensalzar ese material y conseguir que ese material brille, sea mejor o sea peor, ¿no? Creo que eso es un consejo que puedo dar a alguien, porque a mí me lo dieron. Y bueno, y para mí en lo personal también, ya solo para terminar esa parte, un tip, pero a mí algo que sí me deslumbra es cuando un editor me habla de la historia, ¿no? O sea, un editor no me habla de su edición, o un editor no me habla de yo edité esta secuencia, o esta es mi edición, ¿no? O sea, para mí una persona que habla por la historia, por el capítulo, porque sea lo mejor para el proyecto, entonces yo digo, bueno, estamos en el mismo canal, ¿no? Al final lo importante es el proyecto, ¿no? Y vos estás dando un oficio para que el proyecto sea mejor y estás dando tu talento para eso, ¿no? Y ahorita que estás tocando ese tema, para las personas que van empezando y que quieren meterse al mundo de la edición, ¿qué otro tip les recomendarías? Como por ejemplo, que alguien no tiene experiencia y quiere empezar a colaborar en un estudio de edición. Voy a contar una anécdota. Pues mira, yo cuando estaba en México, cuando empecé a trabajar aquí en México, una vez me escribió un güey que era amigo de o conocido de una amiga y me dijo que estaba muy interesado en mi trabajo y que quería sentarse a platicar conmigo y ver de qué manera podía aprender y trabajar, ¿no? Ese güey es este güey. O sea, me refiero, esto es un giro dramático. No, me refiero, creo que esa es la actitud en la vida. O sea, yo hice lo mismo con Alejandro, que también es nuestro socio, ¿no? Y Ana, que es nuestra socia, hizo lo mismo con Luciana, ¿no? En su momento, cuando quiso aprender a editar. Creo que siempre tiene que haber un referente o una persona que ya esté ahí, de la que te quieras apoyar, para que poco a poco te vaya enseñando los códigos de la profesión y a medida que tú vas creando esa caja de herramientas, ¿no? Entonces sí, pues tener a alguien que te apoye, respetar mucho la profesión en el sentido de lo que decía de los códigos, ¿no? Yo he aprendido, yo me acuerdo cuando llegué a México por primera vez, era asistente de una película con Alejandro y una vez estábamos teniendo una conversación con los directores, donde estaba él y estaba yo y otra compañera que estaba en el equipo y yo me acuerdo soltar ahí mis ideas, ¿no? Delante de todo el mundo y creer que iba a salvar la película. ¿Todo bien? Bueno, nos fuimos y Alejandro me dijo, no vuelvas a hacer eso nunca. No por nada, porque igual mis ideas eran muy buenas, pero es que el proceso creativo
implica también una serie de códigos y una serie de jerarquías que tiene que haber, ¿no? O sea, al final nosotros tenemos que ser humildes para entender que esta historia, queremos sacar lo mejor de ella, pero es una historia pero tenemos que ver por la visión del director, la visión del productor, y en este caso dentro del equipo de edición como asistente, respetar la dinámica del editor con el director o con los directores o con el productor, ¿no? Entonces, todas esas cosas las vas aprendiendo con el paso del tiempo, las vas aprendiendo enfrentándote, cagándola, ¿no? Y vas mejorando y vas entendiendo cuál es tu lugar y creando tu propia personalidad. Y yo creo que es eso, es mostrar interés, querer aprender desde la humildad y poco a poco ir creándote esa coraza que luego te va a servir para defender tu trabajo. Bueno, y ahorita que estábamos platicando de las personas que van comenzando en este mundo de la edición, pues se nos une Karen a esta plática, a esta conversación, y una de las preguntas que me gustaría hacerte es, ¿cuáles son las tareas más importantes que realiza un asistente de edición y en coordinación de edición también? Hola, Manu. Bienvenida, Martín, por cierto, hola. bienvenida. Público en casita. Pues te podría contar sobre las tareas que hace un asistente, que hace un coordinador, y creo que son como, esas son sabidas, ¿no? Pero más allá de recibir el material, la organización, renombrarlo, organizar los rollos, entregar, creo que me gusta mencionar como la importancia de esto, ¿no? Que más allá de este trabajo mecánico, que incluso también puede tener su parte meditativa cuando ya estás acostumbrado a trabajarlo y llevas como ciertos procesos, que te ayuda mucho a entender también qué hay detrás de ello, ¿no? Nosotros que vemos el material completo de todas las partes que están antes de la claqueta y después, también ves cómo trabajan en producción, porque para ellos es importante y cómo eso tiene que llegar el mensaje lo más claro y directo posible a nosotros, ¿no? Entender también que tú eres la conexión entre lo que sucede en producción y lo que va a suceder en edición y, bueno, en todos los procesos que siguen en post. Y cómo ese mensaje tiene que llegar claro, usando un script, ¿no? Sabiendo traducirlo, saber qué notas son como importantes, cómo se las puedes pasar a tu equipo de edición, de qué manera también vas a trabajar con cada uno de ellos, conocerlos, de, bueno, yo sé que va a necesitar saber esta nota si se la pongo en el timeline o si usamos un sistema de organización, no sé, en este caso Grike, que es el que usamos, ¿no? ¿Dónde es más importante que lo vea? Y aún así, tener esa información tú a la mano, porque en el rush de edición, en los calendarios, no siempre se va a conocer, ¿no? Entonces, estar como pendiente también de poderle avisar a tu equipo de, oye, ese plano pidieron que se use, no, o prefieren esto porque quieren comunicar. Eres un apoyo para la producción, en sentido de tú tienes que llevar un control de todo lo que se va grabando y de cierta manera también darle una continuidad, ¿no? E ir avisando como qué funcionó, a lo mejor qué hizo falta, qué cosas también se fueron olvidando. A veces, en ocasiones, no se graban las escenas cuando se tenían que grabar de acuerdo al plan de trabajo y es normal también, ¿no? Se van recorriendo y ya cuando todo está encaminado, tú eres el encargado de saber que esta escena está pendiente, ¿no? O que hicieron falta unos inserts. Entonces tienes que también como ser ese apoyo de ambas partes y al mismo tiempo estar siempre pendiente de cómo van armándose los capítulos. A mí algo que me gusta mucho es que ves el inicio y el final y además ves los episodios completos, ¿no? Y ves, también a veces es como un poquito cansado, pero también es muy bonito que ves todos los cortes de todos los capítulos. Entonces ves la transformación y creo que eso conectaría con la siguiente pregunta. ¿Cómo inicia y cómo puedes desde ahí empezar a ver qué te gusta, qué viene y por dónde quieres seguir? Porque al menos yo me admiro mucho de cómo se transforma. Me admiro mucho del proceso. Gracias. Nosotros también. De cómo, o sea, me sorprende mucho ver el proceso, ¿no? Cómo empieza a llegar el material en crudo, lo ves después de muchos cortes y en qué termina. Y los capítulos que además tienen como ciertas transformaciones de estructura, o sea, es increíble ver como todos los cortes, ¿no? Vas un paso adelante, ¿no? Del proceso creativo, porque qué capacidad de atención para eso. ¿Cómo pueden los asistentes o cómo se preparan para dar ese salto a la edición? Sí, yo estoy en ese proceso, la verdad es que sí, me interesa mucho. Creo que
surge a partir de eso, ¿no? De la admiración de ver cómo se transforma y cómo una misma escena o una misma historia se puede contar de 10 o de 1000 maneras diferentes y todas pueden funcionar, ¿no? Solo es qué mensaje quieres dar tú o qué estilo quieres impregnar de tu creación o de tu imaginación en él. Yo estoy siguiendo como un proceso de mirar mucho qué hacen los demás, intentar implementarlo, preguntar. A mí personalmente me cuesta como un poquito preguntar, ¿no? Pero es algo que sí hay como consejo de como a lo mejor a mí es lo que me falla, lo recomiendo mucho, ¿no? Acercarse más, levantar más la mano e intentarlo. O sea, al final creo que sí hay mucha teoría y puedes aplicarla mucho y está perfecto. A mí me sirve mucho de base, pero practicar, practicar, practicar. Cada quien lleva también su proceso, eso es importante, que no siempre va a ser lo mismo, entonces por eso regreso a lo de preguntar. A mí me sirve mucho conocer las experiencias de los demás para irme identificando un poquito en cada uno y ir averiguando qué es lo que va a funcionar para mí. O sea, ¿nunca te sentiste como apenada o bueno, en preguntarle o en relacionarte con los editores, con dirección, con los postproductores? No, sí, todo el tiempo. ¿Y cómo lo canalizaste? Porque conozco muchas personas y que les cuesta mucho trabajo justamente por el nivel jerárquico. Claro, ¿no? claro, yo creo que, o sea, una gran parte del trabajo está en cada quien, ¿no? En saber cómo te desenvuelves mejor. En lo personal a mí me ayudó mucho, justo regresando un poquito, es estar en la corte, ¿no? Porque lo que hablaban de hacer equipo, o sea, no es solamente estar en un proyecto como en la experiencia previa laboral que tuve. En esto estuve en varios proyectos, estuve también en Post y de todo aprendí, pero creo que era justo eso, un proyecto. Y también las personas alrededor tenían un poquito esa visión, ¿no? Y sí es importante sacar el proyecto adelante, pero en la corte en particular es hacer equipo. Bueno, voy a aportar una cosa aquí y es que en esto de los equipos, creo que una cosa que hablábamos el otro día, creo que hay que empoderar a todo el equipo, cuál es su labor y cuáles son sus virtudes. O sea, todo el mundo que está en este proyecto, que está en este momento aquí haciendo estos proyectos, está aquí porque tienen unas virtudes y porque hemos confeccionado un equipo que está hecho así, de esta manera, porque creemos que ese equipo es el mejor para ese proyecto, ¿no? Lo que Karen puede ofrecer, lo que tú mismo, Martín, lo que puede ofrecer Ana, Alejandro, todo el equipo, ¿no? Es diferente, somos personas, cada uno es de una manera y de otra, ¿no? Pero intentamos arreglar los equipos o crear los equipos para que sumen y den valor añadido al proyecto. Entonces, empoderar a esas personas, como a los asistentes, a los coordinadores, saber cuáles son tus límites, que a mí me cuesta a veces, en términos de querer acaparar mucho, ¿sabes? O sea, en términos de que... Pero hacía un ejercicio cuando trabajé con Karen de... Bueno, no, yo hasta ahí voy a llegar, porque si no mi cabeza... va a explotar en ese sentido. Karen, confío en ti plenamente, tú vas a encargarte de eso. Ha habido proyectos en los que yo ni he hablado con los postproductores. O sea, y gracias a Karen o a Bere o a otros asistentes y coordinadores con los que hemos trabajado, ¿no? Creo que, y cada uno tiene su personalidad. Tenemos en la corte coordinadores como Iván Gordoa, por ejemplo, que aporta un tipo de personalidad diferente, que técnicamente es muy bueno y se relaciona con los diferentes equipos de una manera muy particular, que funciona perfecto para los proyectos que él hace, y Karen es totalmente diferente y aporta otras cosas, y Manu otras cosas, y David, Alberto, bueno, es que me pongan Merar, Iván, perdón, se me va a olvidar todo el mundo, saludos a todos, no, somos muchos, ¿no? Pero entonces la clave también está en saber cuáles son las virtudes y las debilidades de cada uno, que todos las tenemos. Exacto. E intentar, aunque a veces nos equivoquemos o vamos modificando en el camino, crear esos equipos que complementen todas las facetas del equipo de edición, ¿no? Lo de preguntar y la curiosidad es importante, ¿no? Puedes estar asistiendo y si no levantas la mano y decir, oye, pues sí me gustaría editar, ¿no? Entonces, creo que va de parte en parte, ¿no? Nosotros como la corte siempre somos muy abiertos a sentarnos, nos gusta formar, nos gusta platicar, porque así aprendimos, ¿no? Sí. Sam tuvo la paciencia y Ana de explicarme a mí en su momento, ¿no? Yo la tengo con los editores o las editoras que me preguntan, ¿no? Vamos pasándonos cosas, al final hemos hecho muchos proyectos y todo eso,
pero es importante preguntar. Es importante preguntar, tener la curiosidad y tener las ganas. Entonces de ahí nosotros partimos, ¿no? Y Sí, nos porque damos cuenta. es muy importante también para las personas que nos están viendo. Ustedes se fueron formando, no nacieron siendo los mejores editores, ¿no? Nada. Entonces, eso también es importante. Y ahora, yo tengo unas cuantas preguntas que recopilé con algunas personas. Son 5 preguntas rápidas, porque sé que el tiempo apremia. ¿Qué rol juega la creatividad en su trabajo cuando muchas veces hay que seguir indicaciones muy específicas del director o cliente? Yo creo que algo rápido que yo puedo decir es todo depende del proyecto y de la relación que tengas con el director, ¿no? Hay directores que te dejan participar, ya los conoces, ya sabes un poco qué les gusta y todo esto, ¿no? Pero creo que nuestro aporte siempre es ser creativos, nuestro aporte es siempre contar la historia de la mejor manera, ¿no? Y ya luego vas viendo con el director cómo vas formando eso, pero creo que mientras los directores o los productores vean que su historia está bien contada, hay chance a la creatividad, ¿no? Y más que tenga un plus, ¿no? Sí. Yo creo que también es saber entender dónde están tus límites como creador y dónde están tus límites dentro, o tus límites o tu parcela de creación dentro de un equipo de trabajo, ¿no? Porque al final estamos hablando también del equipo de trabajo, del equipo de edición, que tiene su propia, digamos, ecosistema, pero luego está el trabajo con los directores o con los productores, con las plataformas. Creo que cuando se transmite una idea global o una visión, pues es más fácil llegar a eso y saber a qué batallas renunciar en algunos casos, ¿no? Pero al final el proyecto es un proyecto para un cliente, para una plataforma, para un director, es una visión, hay que saber interpretar eso y entender algo que a veces es complicado, que es que tú estás trabajando para algo más, ¿no? Y estás aportando tu granito de arena, ¿no? Cuando empezaba yo en la edición, que cuando me cambiaban un corte que yo pensaba que estaba así como finito y todo bien, me sentaba mal, ¿sabes? Esto hace muchos años que no me pasa ya, pero noto que les pasa, que te pasa, que es un síntoma recurrente, ¿no? Que a veces nos molesta, pues no, la verdad es que yo creo que hay que entender cuál es tu faceta, cuál es tu lugar, cuál es tu jerarquía, porque al final esto es un trabajo jerárquico. Pero también entenderlo desde un punto de vista de colaboración y de trabajo en equipo, ¿no? Como hemos dicho antes. Y ya está. Y saber qué batallas hacer, qué batallas pelear y qué batallas simplemente dejarlas ir y no pasa nada. Una película, como decían por ahí unos maestros, nunca se termina, se abandona, ¿no? Sí. Entonces, pues ya está. Tampoco estamos salvando vidas. O sea, es que también nos damos una importancia a veces que es muy relativa, ¿no? Estamos jugando. Y yo estas semanas llevo muy reflexivo y lo he hablado con compañeros estas semanas y con Manu y tal. Dijo, qué afortunados somos, ¿no? De poder despertarnos por la mañana, sentarnos en una sala y jugar. Porque al final lo que hacemos es jugar, es manipular las emociones. Y eso, qué bonito, ¿no? O sea, si lo piensas así, es como de... Es que yo vivo apasionado por eso, ¿sabes? O sea, somos muy afortunados, ¿no? Y entonces... Pues eso, entender qué es eso, que es un juego y que es un trabajo y que hay que ser profesional y hay que saber dejar ir también. Llegamos hasta donde la plataforma nos permite, hasta donde los directores, o sea, al final sí aporto eso, ¿no? Somos muy apasionados de lo que hacemos. Creo que algo que fundó la Corte es que fuimos 4 personas que estamos locos por la edición, para empezar, pero entendemos que esto es un oficio, ¿no? Entendemos que esto es un trabajo y entendemos que tenemos que entregar y nos pagan por algo, ¿no? Entonces, está terminado, no está terminado, te puede gustar o no, digo, es una cuestión personal, ¿no? Pero el trabajo se entrega de la mejor manera posible. Y ya está, sí. ¿Cómo les gustaría que recuerden el trabajo de la Corte Editores en la industria dentro de 10 años? Pues mira, a mí me gustaría que no lo recuerden, sino que lo sigan disfrutando y que lo sigamos haciendo. O sea, yo no sé hacer otra cosa, ¿sabes? O sea, me refiero, yo quiero llegar a los 70 años haciendo esto, ¿sabes? Entonces, me gustaría tener la suerte de poder seguir haciendo esto mucho tiempo y seguir empapándome de la gente joven, del equipo, ir viendo crecer a la gente también, ¿no? Para mí eso ha sido en este viaje ahora mismo como muy importante, ¿no? Llegar y ver que hay un equipo tan sano y que hay un trabajo tan padre
es muy bonito, y ver como gente como Karen, por ejemplo, que hemos hecho muchos proyectos como coordinación, como ella como coordinadora y asistente, y que en parte me da un poco de pena que deje de serlo porque eres la mejor que hemos conocido, ¿no? Pues ahora que quiere ser editora, o que está empezando a editar, que está descubriéndose en esa faceta, construyendo esa caja de herramientas que estábamos diciendo, pues es bonito verlo, ¿no? Y verte reflejado ahí también, y intentar ayudar. A veces tenemos mucho trabajo y no tenemos tiempo de sentarnos todo lo que podríamos, ¿no? Pero intentar ser acertado cuando hay un consejo, cuando hay una nota, ¿no? Para que sea una nota que incentive la creatividad y no sea una nota que frene, ¿no? Eso, porque desde luego tanto Karen como otras personas que están en la empresa que tienen mucho potencial para seguir creciendo en general, pues hay que ser cuidadosos en ese sentido. No sé si tú tengas que decir algo al respecto de esto. ¿Cómo te ves en 10 años en la corte de editores, Karen? Sí. O en la vida. Ya, firmando un contrato. Igual tiene una oferta mejor. Creo que algo que aporta mucho la corte, o que a mí me aportó, es esa tranquilidad para poder sentarte y pensar qué quiero y cómo lo hago, ¿no? Sentir que no estás como solo contra el mundo, sino que, como decían, cada quien encuentra su lugarcito, y además te sientes apoyado, ¿no? En que puedo comenzar a levantar la mano, comenzar a proponer, a buscar, porque además de que cada quien se está encargando como de su trinchera, pues también sé que voy a tener el apoyo, o también voy a tener la sinceridad de recibir un no si es prudente, ¿no? Por la razón que sea, ahorita no es viable, o tal vez sería mejor por acá. A mí eso me ha ayudado mucho. Como me ven 10 años es aprendiendo aún. Creo que eso, sí, o sea, creo que eso lo tengo muy claro, tanto laboralmente como en la vida. Es, sí, actualizándote, aprendiendo, enseñando también, ¿no? Como que sea mutuo entre todos. Eso creo que es un lugar idóneo, no solamente sí como la corte, pero también como idea de vida, ¿no? A donde sea que lo lleves, porque también, pues así como decían, en 10 años podemos estar aquí o no, ojalá sí, pero también va a haber personas nuevas, ¿no? Y queremos que las personas nuevas que estén aquí o quienes salgan se lleven eso, y quienes entren, pues lo compartan también. Manu. Híjole. Pero fíjate que algo muy importante de la corte, como también es mucho de... a mí me gusta ver, por ejemplo, editores y editoras, ¿no? Tenemos un caso de una editora que yo la puedo ver y digo, o sea, empezó asistiendo, y te lo puedo decir con sinceridad, creo que edita mucho mejor que yo, ¿no? O sea, la veo editar y digo, no mames, güey, o sea, ¿de dónde aprendió? No, es Fer. Y digo, güey, ¿qué más? O sea, y hemos tenido Pablo también, ¿no? O sea, como gente que ha crecido con nosotros y los vemos, y a mí eso me encanta. A mí eso me encanta, ¿sabes? Porque creo que dentro de la humildad y el cero ego que tenemos, o sea, y sabiendo que nosotros como que aportamos a la historia, los editores que están en la corte también lo hacen, ¿no? Entonces creo que recordado, no sé, no me suena como que quiero ser recordado, pero por lo menos sí ir viendo el crecimiento de la corte y los editores y editoras que están, valores. Me gusta. Me has dado una idea. Hay una cosa que queremos mejorar, y bueno, muchas, pero una que queremos ir implementando más. Nosotros, con el tiempo, pues hemos ido construyendo estos manuales de edición para comentar, hemos ido con Jesús, con Jimmy, con toda esta gente nivel técnico, implementando medidas de seguridad y creciendo nuestra manera de trabajar colaborativamente. Todos, ¿no? Pues desde Juliana Cruz en Madrid también, del apartamento de asistencia que ha ayudado, Miquele, que han ayudado a crear un departamento, digamos, de asistencia muy, muy establecido y con un sistema muy claro. Ahora hemos implementado dentro de la corte el tema del sonido, ¿no? Tenemos una persona dedicada para apoyar a los proyectos, que es Alejandro Marí, apoyar a los proyectos cuando puede, porque somos muchos proyectos y no puede apoyar a todos, pero a mejorar y entregar mejor cada vez los proyectos, tanto en sonido, música, como en VFX, que para nosotros es muy importante. Y una cosa que queremos seguir haciendo y queremos implementar más, Manu lo ha hecho mucho aquí con un proyecto que tenemos que se llama La Masía, que es un poco la formación interna, ¿no?
cómo abrir esos espacios en los que estamos ahí día a día editando y tal, y que no tenemos tiempo de nada, para de repente sentarnos y retroalimentarnos, ¿no? Karen tiene mucho que enseñar a mucha gente, pero Karen tiene mucho que aprender de otra gente que estamos, o yo, o Manu, o sea, y podemos estar generando más talleres internos que hacemos, pero nos gustaría poder hacerlo cada vez más. Y ahí es donde Manu dice que yo creo que por ahí, si te liberas más de editar, pues puedes aportar más en otras cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiéramos ir mejorando, ¿no? Porque por suerte tenemos gente muy diversa, muy diferente, ¿no? Y lo que Ana nos puede enseñar es muy diferente a lo que nos puede enseñar Alejandro o nos puede enseñar un asistente. O sea, me refiero, creo que en ese sentido, me gustaría, de cara al futuro, en la corte, dentro de 10 años, que pudiéramos tener más espacios para eso que tanto nos gusta, ¿no? Y creo que allá vamos. Al rato van a tener ya una lista enorme. Supongo que ya la tienen, pero la van a duplicar para nuevos integrantes, ¿no? Ha habido mucha gente que nos ha escrito y que apreciamos mucho que nos haya escrito y ojalá pudiéramos tener trabajo para todos, pero tampoco podemos agarrar todos los proyectos que nos llegan, ni tenemos tantos proyectos como para agarrar a tanta gente, ¿no? No, y sobre todo lo que mencionaban ahorita como un tipo la corte formación, esa es una muy buena idea y algo que puede ser un proyecto a futuro y felicidades porque la verdad es que sí inspira mucho, ¿no? Tener este tipo de misión y de valores que ustedes tienen en su estudio y poderlo compartir con la gente para que se formen y pues van a aportar muchísimo a la comunidad audiovisual. Y eso Pues está, ojalá. eso está genial. Creo que ahí se respondió solito cómo queremos que se recuerde la Exacto, corte, ¿no? ¿Se respondió? Sí, se respondió, creo que es eso. Y creo, o sea, como parte de, pero desde externo también o como agregada al proyecto una vez que ya estaba iniciado, pues eso, yo sí sé cómo lo recuerdo y cómo lo recordaré, ¿no? Y creo que todas las personas que han pasado aquí como clientes o como colaboradores, pues me gusta pensar que se van con ese recuerdo, ¿no? De que es más allá de solo entregar o solo trabajar, es crear algo bonito. Crear comunidad. Ay, Dios mío. Para cerrar un poco ya esta conversación, ahora, ¿qué proyectos vienen? ¿En qué están trabajando? Claro, sin violar los contratos de confidencialidad. Proyectos que vienen, pues este año esperamos que se estrene un proyecto que se llama Prefiero la Muerte para Amazon. Es un proyecto de zombies que luego todos tenemos nuestro checklist de cosas que queremos editar. Exacto. Ya tocó zombies, ¿no? Ya tocó un tiburón. Entonces, ahí la llevamos y traemos la segunda temporada de una serie para HBO, que es Ugly. Entonces, vamos a estrenar esta serie. Y bueno, eso ahorita y las cosas que estamos trabajando. ¿Qué más? Bueno, pues mira, estamos haciendo muchas cosas. Por suerte, este año estamos ya afianzando nuestro trabajo en España, en producciones españolas también. Estamos empezando una ahora en febrero y justo se acaba de estrenar, que pueden ir a ver a Disney Plus, Custodia Repartida, que es una de las series que más cariño le tenemos de los últimos tiempos que hemos hecho, porque creo que tanto Ana como Mapa, como Iván, Alejandro, Ingrid, todo el equipo, también Karen, que ahí estuvo al principio, y bueno, Lucía, es que siempre me olvido gente, pero es una serie muy bonita, muy entrañable, con un pedazo de director que se llama Javier Fesser, donde creo que se ha hecho un trabajo de edición fantástico. Y creo que es una serie que va a gustar mucho, que está gustando mucho, de hecho, y que estaría bien que la vieran, porque creo que es un referente de esos proyectos entrañables en los que hemos disfrutado mucho, ¿no? Ahí con The Immigrant, una productora también justo mexicana, internacional, que también se fue para España para hacer este proyecto. Y bueno, estamos a punto de terminar un proyecto, una película que en mi caso que se llama Spicy Wheel, una coproducción Estados Unidos-México, filmada en España, del director Christopher Hull para Estudio 33, una comedia súper divertida también. Con el estudio tenemos una larga relación de trabajo y tenemos muchos proyectos ahí pendientes. Estamos terminando un documental para Netflix España. Estamos haciendo ahora mismo aquí en México
unos proyectos muy chidos de los que no podemos hablar mucho. Decir, alguno dirá, pero no has dicho nada de este proyecto. Ya, pero es que no sé si puedo decir. Entonces, obviamente nuestros clientes de siempre que confían en nosotros, que de verdad siempre han apostado y bueno, pues ahí estamos, no podemos contar mucho más, ¿no? Pero Karen está editando ya en este proyecto, está disfrutando de ese proceso y aprendiendo. Nosotros haciendo varias cosas a la vez, unas pelis que se van a estrenar este año, de Chavacartas también que hemos hecho. Ya no sé qué más decir. Hay corte para rato. Hay corte para rato y muchos proyectos muy interesantes. De aquí muchas gracias a los clientes que con los que siempre trabajamos y los nuevos que están por venir. Y nada, pues que sigan confiando en nosotros porque tenemos mucho que ofrecer, muchas ganas de crecer, no solo nosotros, sino también todos, ¿no? Y seguir haciendo lo que nos gusta, que es contar historias, ¿no? Sí. A ver, yo voy a agregar que eso, ¿no? En un resumen que creo que fue muy bonito lo que dijo Sam, ¿no? Que nos levantamos y hacemos lo que nos gusta. Eso es una bendición por todos lados, una suerte, como lo queráis llamar, por todos lados. Tanto que hasta te pueden pasar cosas. Me tocó editar el documental de mi héroe del fútbol y lo tuve al lado para presentarle un corte, ¿sabes? O sea, este tipo de cosas pasan, ¿no? Pasan y creo que ha sido parte de la magia de la corte, ¿no? Creo que hay una magia interna, creo que hay una energía muy bonita que se mueve siempre, ¿no? Y que la gente que entra aquí y comparte esa misma energía y se queda con nosotros, la siente también, ¿no? Entonces creo que es un proyecto muy bonito. La verdad es que hay veces no nos las creemos. Si hacemos ¿de dónde empezamos? Ahorita... Sí. Si vos le preguntabas a Manu o al Sam del 2017 si pensaban estar ahorita acá, yo creo que no sabemos. No se lo habían imaginado. Probablemente no. O sí, no sé. O sea, hay una cosa curiosa ahí. Sí. Perdón, Manu, pero una cosa que yo me he estado pensando mucho, y esto pues, puede sonar un poquito inspiracional, pero obviamente no sabíamos que íbamos a estar aquí, ¿no? Pero siempre tuvimos claro lo que queríamos hacer. Y eso es otro consejo que creo que queríamos dedicarnos a esto. Igual Karen no, por ejemplo. Pero también he hablado mucho con Ana, ¿no? Obviamente, y Ana también me dice que ya no lo tenía tan claro, ya le costó, empezó mucho más tarde, ¿no? Y ahora pues está en ese mejor momento, ¿no? De su carrera, pero cada uno tiene su historia, pero lo cierto es que en el momento en el que encuentras que este lugar de la edición es tu lugar, focalizar y luchar por ello te hace crecer, ¿no? Estar atento a las oportunidades, me lo decía ayer Arturo Zárate, el Pollo, un gran amigo postproductor, que hemos llegado aquí por suerte, pero en un 10% de porcentaje. El resto, el 90%, es haber sabido aprovechar las oportunidades que iban pasando porque sabíamos que queríamos esas oportunidades, ¿no? Entonces, es eso, es focalizar, creer en ti mismo y encontrarte con esas oportunidades. Vaya que me han hecho vibrar con eso que han dicho. Y pues yo les agradezco mucho su tiempo, que nos hayan recibido en su oficina. Esta es tu casa. Gracias. No, muchas gracias. Y pues espero que pronto nos veamos y hagamos una segunda parte de esta conversación con más equipo. Que pregunten. Exacto. Y muchas gracias a ustedes por estarnos viendo y un saludo. Denle click, compartir y like. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y espero que esta plática haya servido y haya aclarado algunas dudas o muchas de las dudas que tengas si quieres entrar en este mundo de la edición para cine. Bueno, ya sabes que en este canal vas a poder recibir este tipo de información con gente que sabe, con gente profesional que está en las grandes ligas y vamos a ir a buscarlas para que tú puedas tener ese contenido y puedas tener más referencias del medio. Bueno, yo soy Martín, nos vemos. Si esto te gustó, dale like, compartir con alguien que creas que lo puede necesitar. Nos vemos en la siguiente.